Muy buenas noches, estimados alumnos. La clase de hoy día, que sería nuestra clase 8, va a ser de la revisión digamos, de manera general, de la actividad que les dejé la semana pasada. Ya quiero mencionar que absolutamente todas las actividades que les envié de ahora en adelante van a ser con este formato, ya que ya se me hace muy complicado revisar todas las actividades por WhatsApp o por correo, a no ser que sean casos muy específicos que no tengan conexión, pero según lo que fue informado por los jefes de carrera y por el coordinador, es que ya a esta altura se han solucionado ya todos los problemas de conexión que habían presentado algunos alumnos. Ya lo bueno de estos formularios es que los pueden hacer por celular, perdón. Ya no es necesario que cuenten con un computador, pueden ser por el celular o por la tablet. Entonces, desde ahora en adelante, eso, todas las actividades van a ser así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para mí es mucho más simple revisarlas y puedo tener un registro súper tangible de las personas que las envían y que no las envían. Muchas veces por WhatsApp o por correo, cuando envían las tareas, no se identifican y hay que estar adivinando de quiénes son, de qué cursos son, y es muy complicado y es una pega que se hace muy estresante, la verdad. En cambio acá, yo con sus correos puedo saber al tiro quién respondió y quién no respondió y les puedo enviar comentarios individuales a todos para ir revisándolo, ¿ya? Así que eso, no voy a recibir más tareas ni por correo ni por WhatsApp, como les insisto, a menos que sea algo muy, muy específico y muy urgente de poder responderles por eso. Por eso, digamos, medios las revisiones, ¿ya? Van a ser todas así. Este era un ejemplo de cómo de cómo se va a evaluar también. Al menos yo voy a utilizar este formato para poder evaluarlos. La evaluación ya vendría siendo, esta sería nuestra sesión 8, la evaluación ya vendría siendo la próxima semana. Ya por eso decidí hacer un video de la, digamos, como de la revisión en general. ¿Para qué? Para que ustedes ya puedan ver como, digamos, de manera más tangible, ¿cierto? Los errores que van cometiendo. Yo no voy a decir obviamente quién respondió qué cosa en este video, pero sí obviamente que puedan identificar más o menos cómo van, ¿ya? Lo importante de esto es que eh, yo voy a evaluar, que sepan, ¿cierto? Que yo lo que más voy a evaluar y en lo que más le he dado énfasis es a la gramática, de los tiempos verbales y de los modal verbs. Y que sepan obviamente los usos que cada tiempo tiene y que cada modal verb tiene. Pero lo más que yo voy a evaluar, en lo que más me voy a fijar, va a ser es la gramática. Es a lo que yo más le he dado énfasis en los videos y en la clase que tuvimos de online, ¿cierto? Donde se conectaron bastante, donde varios hicieron sus dudas, donde yo traté de aclarar todo lo que más. De hecho, la clase duró un poquito más de las 2 horas que debiera durar, si no me equivoco. Y yo al menos quedé bastante satisfecha con la participación de todos, porque al menos por lo que se dio a entender ese día, varios resolvieron realmente sus dudas y se dio tiempo a que todos pudieran decirlas y hacer un resumen en general de todo lo que habíamos visto. ¿Ya? Es por eso que más resúmenes, más material y más cosas es como un poco complicado ya de poder mandarles. Ya agoté, digamos, un poco todos los recursos. ¿Ya? Así que ya siento yo que debiésemos estar en condiciones de poder enfrentar la primera evaluación. ¿Ya? Cabe destacar que esta evaluación va a ser con un porcentaje pequeño, que más van a tener incidencia las perdón, las actividades que han ido mandando clase a clase, ¿ya? Obviamente el hecho de participar el hecho de mandar la tarea ya es una buena nota, independiente hayan tenido muchas correcciones o pocas correcciones, el hecho de mandar la actividad ya significa una buena evaluación, ya para que no se preocupen por eso. Entonces, ya yéndonos directamente, sorry si en el video entre medio toso, que estoy con una alergia terrible, ¿ya? Así que, sorry, voy a tratar obviamente de hacerlo lejos del micrófono, pero sorry si interrumpo la voz por eso un poco. Ya, la actividad que les envié la semana pasada, que obviamente lo ideal era que ustedes la hicieran en las 2 horas de clase.
era mucho más cortita, o sea, la iban a terminar en mucho menos tiempo, pero igual les quise dar las 2 horas en el fondo para que pudieran tener espacio a responder dudas y, perdona, a consultar sus dudas y a realizarla, tener el tiempo de leer bien las instrucciones y todo lo demás. ¿Ya? Esta, cierto, era entonces una actividad de repaso como preparación a la evaluación, más que nada para que conocieran el formato y el tipo de preguntas que voy a hacer. Ya obviamente la evaluación va a ir a criterio mío, yo voy a evaluar a cada uno de ustedes y ninguno de ustedes va a conocer la respuesta de los otros. ¿Ya? Y la mayoría yo creo que va a ser así, de alternativa y con preguntas de desarrollo. ¿Ya? Así que eso. En la mayoría de las em, preguntas ustedes tenían que escoger la opción correcta y obviamente para completar lo que decía el enunciado. Ya en este caso tenían que poner, ¿cierto?, el modal verb que correspondía. En la segunda tenían que ver la mejor opción de un niño para que le preguntaba a su profesora cómo ir al baño, ¿cierto? Ahí lo que se quería reflejar en esa pregunta era la relación de asimetría que tiene un niño con una profesora. Ya recuerden que los modal verbs tienen distintas formas de funcionar, hay algunos que se utilizan en lenguaje formal, otros en lenguaje informal, etcétera, etcétera. Esa era un poco de la idea de la imagen y del enunciado en sí. Ya el uso del must en este caso, ahí como decir un consejo, ahí debían completar con el tiempo correcto, que en este caso era el presente perfecto, ahí era con un modal verb. Miren, les voy a decir que como era la primera vez que yo hacía un formulario de estos, cometí varios errores que en el camino ahora que he hecho más me fui dando cuenta. Ya también cometí el error de no revisarlo las millones de veces que debía haberlo revisado, por eso se encontraron posiblemente con varios errores, por ejemplo, como ahí que olvidé poner la opción y quedó como opción 4, ¿ya? Pero em, obviamente para la evaluación yo lo voy a revisar y va a haber un, como digamos, mucha más dedicación en ese sentido. No es que yo le haya dedicado poco tiempo a esto, pero va a haber una ya más, digamos, de detalle por detalle, pregunta por pregunta. Ya para que no les pase eso de que en algunas tienen, como me dijeron que en algunas aparecía un número, como les digo yo, si yo les mandaba las evaluaciones como se las mandaba, era porque no conocía todavía. Yo, a pesar de ser joven, soy cero a la izquierda para la tecnología. Nunca he sabido usar bien las plataformas, me cuesta mucho, mucho, mucho todo esto de la tecnología. Yo soy como súper, entre comillas, de la vieja escuela porque yo hago todo como a mano, soy así muy como anticuada para hacer las cosas, insisto, a pesar de que soy súper joven, nunca he podido estar como a la vanguardia de la tecnología, entonces conocer esto nuevo de los formularios para mí fue como una explosión de cosas y ahí me di cuenta de todas las herramientas que se podían utilizar y podría haber facilitado mi pega hace semanas atrás, pero recién lo descubrí ahora, pero nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Así que por eso quizás cometí un poquito de errores, pero como les quiero decir, en el fondo la idea de esto era que pudieran ejercitar y yo también aprender, ¿ya? Así que eso era un paréntesis. Acá también, ¿cierto? Tenían que elegir el modal verb que correspondía. Acá también. Acá debían poner perdón. Acá debían poner el tiempo, ¿cierto? Y el auxiliar que corresponde, perdón, el verbo y el auxiliar que correspondía. Mm, Acá lo mismo, el tiempo que correspondía al verbo de la manera correcta. Acá el since o el for. Acá lo mismo, el verbo, el verbo en ambos casos, el verbo. Acá era el auxiliar de la manera correcta, aquí lo mismo el verbo. Y así, acá debían eh, ordenar, ¿cierto?, las oraciones de acuerdo a, o sea, para que estuvieran como gramaticalmente correctas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto?
que en la mayoría de las oraciones se comienza con el sujeto, si hay auxiliar se pone el auxiliar, el verbo de la manera que corresponda y el complemento, ¿ya? Acá yo no puse texto de respuesta, no puse una respuesta clave, ¿ya? Así que estas las tengo que revisar, digamos, una por una, porque cuando uno pone acá clave de respuesta, yo me las marca como correctas o incorrectas y hace un gráfico y esto una herramienta que tiene, yo no sé si ustedes conocían esto, yo al menos no, pero hace todo un gráfico de las respuestas correctas e incorrectas que van teniendo y hace como un balance de dónde hubo más correctas, dónde hubo más incorrectas, etcétera, etcétera. Ya, aquí yo no lo puse porque todavía no sabía usar eso, pero las voy a revisar una por una porque me llegan las respuestas una por una. Acá lo mismo, acá lo mismo. En una de estas creo que había un error de que vean que, me pareció como que tenían que responder con un número. Y acá lo mismo, esta era parecida a la última actividad que les di, que debían, eh, digamos, escribir una oración de acuerdo a lo que les estaban pidiendo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí preguntar, hacer o pedir permiso por algo de manera informal. Acá escribir una obligación o un deber moral que fuera obligación, pero en negativo. Esta parece que era la que estaba mal, la que había que responder con un número. Ya, aquí tenían que hacer un requerimiento, pero de manera formal. Acá nombrar una habilidad, pero en pasado negativo. Y acá realizar una sugerencia, pero en negativo. Y si yo aprieto aquí las respuestas, me aparece en las que yo puse la respuesta clave, o sea, puse cuál era la correcta, me aparece un gráfico de cuántas personas respondieron correctamente y cuántas personas no, ¿ya? Vamos a revisarlas una por una, ¿ya? Y obviamente yo también, creo que acá parece que también me faltó poner porque no, hay en algunas partes donde me llega con sus correos, pero parece que este no es el caso. ¿Ya? Pero por eso lo voy a hacer de manera, digamos, porque, como les digo, para mí haber descubierto esto fue pero una luz al final del camino. Ya, entonces, lo bueno de esto, entre paréntesis de nuevo, es que cuando yo pongo para que me llegue un registro de su respuesta que ustedes hacen con el correo del CFT, yo les puedo ir mandando respuestas individuales. ¿Ya? Por ejemplo, yo veo qué respondió cada uno y les puedo ir corrigiendo así de manera individual porque por correo de verdad y por WhatsApp de verdad que es un desastre responder y miren los correos que tengo. Responder todas las actividades, o sea, no hay persona, yo creo que le dé el tiempo de poder hacer eso, menos si tiene más de un curso. Ya yo en mi caso tengo 4 cursos. Los tengo a ustedes con inglés 3 y tengo 3 otros cursos en inglés 1. Entonces, y un curso nomás es de 50 personas. Entonces, imagínense lo que significa revisar correo tras correo y las correcciones, como yo les digo, tienen que ser completas, ¿no? No les puedo poner está bueno porque sí o está malo porque sí, tiene que ser una corrección completa. Entonces, les vuelvo a insistir y les vuelvo a demostrar mi eh, contento por haber descubierto esto, es que ya eso me va a digamos, esta herramienta me va a facilitar, perdón, muchísimo trabajo y yo voy a poder hacer las correcciones de manera casi inmediata. ¿Ya? Así que eso. Cierro paréntesis porque de verdad estoy maravillada con esta herramienta. Ya, pero esto, miren, por ejemplo, esta gráfico que nos muestra acá, está, al menos a mí, me entrega mucha, em, digamos, satisfacción, por decirlo de alguna manera, porque fíjense que nadie respondió a estas dos que obviamente no tenían nada que ver, o sea, how to jamás podría haber tenido lugar acá, ¿cierto? Porque have to se usa solamente en el lenguaje oral. Y si yo leo la oración, obviamente falta el modal verb, pero dice, you help me solve this problem. Entonces el must tampoco tiene mucho que ver ahí porque no está hablando ni de un deber, ni de una obligación, ni de una regla, ni nada. Aparte está en pregunta. Entonces el hecho de que hayan descartado estas dos por completo es una buena señal. Y el hecho de que la mayoría
que 13 personas de las 18 que respondieron a este cuestionario hayan respondido de manera correcta también es una buena señal. Y era fácil, igual obviamente ese era el distractor, de confundirse con My porque era, em, digamos, cualquiera de las dos sirven para pedir ayuda, ¿ya? Pero Can en este caso era la correcta. ¿Por qué? Porque Can se utiliza más para pedir ayuda, más que My. Ya, y ahí estaba pidiendo claramente ayuda. Por eso más que nada. Acá lo mismo. Salía la imagen, ¿cierto?, de la profesora y del niño, y el enunciado decía que un niño quería ir al baño y cuál era la mejor opción para preguntarle a su profesora de si podía o no ir al baño. Aquí, como les dije yo anteriormente, lo importante de esto era recalcar la relación asimétrica que hay claramente entre un niño y en una profesora. Para hacer un requerimiento de manera formal, el mejor modal verb que se puede utilizar para esto es may. ¿Ya? Must, descartado por completo porque, vuelvo a insistir, no es una obligación. Might, podía quizás confundirse, pero vuelvo a insistir, esta era la más, si nos vamos de nuevo al PPT de los usos, esa era la más adecuada. Y la última, I want to go to the bathroom, eso también era un distractor porque podía haber sido también, pero hubiera sido como súper, ¿cómo se dice en español? Como rude, como, ay, siempre me pasa eso, como descortés, decirle a la profesora pararse y decir quiero ir al baño, ¿cierto? Obviamente tiene que ir una pregunta y con el adecuado respeto y todo lo que conlleva, ¿cierto? Preguntarle a una persona que no tiene el mismo rango etario por último que nosotros. ¿Ya? Así que esa también me deja bastante contenta que la mayoría haya respondido de manera correcta. ¿Ya? Acá, si se fijan bien, es preocupante que varias personas hayan puesto una sola opción. ¿Ya? Aquí yo estaba preguntando el uso del must. Must is used for. La opción 1 era una regla escrita, una written rule. La opción 2 era something official. Y la opción 3 era duty or strong moral obligation. Y la opción 4, que era la correcta, era poner cierto lo que decía en la opción 1, en la opción 2 y en la opción 3. ¿Ya? Recuerden que yo les puse como punto por punto los usos que tenía cada modal verb. Ya era cosa de ir a los PPT o de acordarse un poco qué significaba o para qué servía y poder responder esto. Ya, y obviamente tiene estos tres usos: para reglas escritas, para algo que es oficial y para un deber o una obligación moral, pero algo que es como fuerte, cierto, importante. ¿Ya? Así que esa sería la respuesta correcta de la 3. Acá en la 4 aparecía un hombre fumando. ¿Ya? Y decía en el enunciado que el hombre, ¿cierto?, necesitaba algún consejo y cuál era la mejor manera de decirle a él, en el fondo, que dejara de fumar, ¿cierto? Para los consejos sabemos que se utiliza el should, ¿ya? Entonces todas las otras estaban automáticamente, digamos, como eliminadas, ¿ya? En la primera decía, es como que tú podrías quizás, pero no, el my no se utiliza para decir, o sea, es que esta era súper como específica porque la única, si alguien les está pidiendo un consejo, el único modal verb que pueden utilizar siempre es should, ¿ya? Entonces todas las otras obviamente quedaban como descartadas por obligación, ¿ya? Quizás podrían haberse confundido con el must, por haber sido como una obligación, obviamente, quizás verlo como de esa manera. Y eso, me alegra también que la mayoría haya respondido de manera correcta con el should. Acá, yo por mi poca experiencia que había tenido con los formularios, me equivoqué. Y acá había que poner, obviamente, si era presente perfecto, había que poner el auxiliar. Y yo en las opciones en ninguna puse el auxiliar.
Ya, pero igual me alegro que hayan entendido el, el concepto de cierta manera. Acá debía haber sido have y since. Ya esa era, digamos, la correcta, pero ninguna de las otras tampoco iba porque no podía jamás haber sido lives, em, ¿cierto? Porque eso aquí el verbo está en presente y ya nos está diciendo que si aparece, ¿cierto? Em, algo que, digamos que, como les decía yo, el uso del presente perfecto, algo que pasó, o sea, algo que comenzó en el pasado pero que tiene relación con hoy día, con el día de hoy, era siempre presente perfecto. ¿Ya? Acá también podía confundirse por el for quizás. Y acá tampoco em, debiese haber sido lives, ¿cierto? Acá yo obviamente tengo que reconocer que yo me equivoqué, así que esa igual queda como entre comillas un poco nula. Pero igual la mayoría entendió quizás a lo que me refería. Y acá, la opción 4 o sea, obviamente no era ninguna de estas, po, ya, porque obviamente acá lo que estaba preguntando era si alguna persona, ¿cierto?, podía nadar cuando tenía 10 años, ¿ya? Y no era ni can, ¿cierto? Porque can se utiliza para demostrar habilidades, pero en el pasado tampoco era might, tampoco era must. Y la opción 4 debía haber sido could, que era la correcta, ya, pero eso también queda como inválida porque no, yo me equivoqué nuevamente. Acá, recuerden que la mayor diferencia entre el must y el should era que el must era una strong moral obligation, o sea, algo que era así como súper importante, súper inteligente, estamos hablando de la moral, ¿ya? Y algo que es como fuerte, es algo que va contra los principios generales de la humanidad, ¿ya? Por eso, aunque suene acuático. Y el should era una obligación moral, pero que es como un poco más personal, ¿ya? Por ejemplo, eso es el ejemplo que yo les doy de debería comer más vegetales, debería comer más horas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto decía, he, espacio, be able to help you, ¿ya? Una obligación moral. Y la obligación moral para eso, ¿cierto? Era should. He should be able to help you. Era el otro uso que tiene el should, aparte de dar un advice. Ya acá era entendible que se confundieran con el must. De hecho, ese era el distractor y varias personas pusieron de hecho el must. Hartas, muchas personas pusieron el must. ¿Ya? Pero la diferencia entre el must es para strong moral obligation, algo que es así moral, algo que va en contra de los principios, y el should es una obligación moral, pero un poquito más personal, no tan drástica, ¿ya? Pero igual es entendible que se hayan confundido con el must. Pero hay que hacer esa diferenciación también. La 8 decía, it's 10 a.m. He, espacio, in the office now. Acá era fácil también confundirse, más fácil era confundirse con el have to que no con el must. O sea, perdón, que con el should. Pero igual varios pusieron el should ya pensando en que quizás era también como una obligación moral, pero no, pues en este caso es una obligación, algo que es oficial. Ya, por ejemplo, la persona entra a las 10 a.m., entonces la persona tiene que estar en la oficina a esa hora, pues, simplemente. Ya, entonces ahí el correcto obviamente era el must, algo obligatorio, algo oficial y un deber también. Y la 9 decía, my sister, espacio, espacio, a book for her test. ¿Ya? Y las opciones eran is reading, que era obviamente la correcta, es está leyendo. Are, no podía ser are, porque my sister es she. Y she goes always with is. She va siempre con is. Ya no podía haber sido are. Are también quedaba, digamos, descartada de inmediato por esa regla. Y is read no tenía mucho sentido tampoco porque em, si hubiera sido read, solo hubiera sido cambiado el tiempo completamente, era en presente simple y no hubiéramos necesitado el auxiliar. Entonces, la única, digamos, obviamente la correcta era is reading. Está leyendo, presente continuo. Perdón.
¿ya? La 10 decía, she, espacio, to the park every Friday. Acá lo mismo, era fácil confundirse con esta is going, ¿ya? Pero lo que quería hablar acá era de algo habitual, porque ella lo hace todos los viernes. Entonces es una acción que ella, en este caso, realiza de manera habitual. ¿Para qué nosotros qué tiempo utilizamos para las acciones que se realizan habitualmente? El presente simple. Y en este caso, ¿cierto? Lo que había que saber era que al presente simple, dependiendo del verbo, cuando está en tercera persona, se le agrega una S, una IES o una ES. Y en este caso, el verbo como terminaba con O, se le agregaba la ES, ¿cierto? Y quedaba como She goes to the park every Friday. La pista acá era, la palabra clave era every Friday. ¿Por qué? Porque esto indica ya que es algo habitual, que lo hace todos los días viernes. Acá, she has lived in Paris since January, ¿cierto? Desde enero, que es desde un punto en el pasado hasta ahora, ¿cierto? For es para un periodo de tiempo. Recuerden la diferencia. We have been for 3 hours. ¿Por qué? Porque está hablando de un periodo de tiempo específico. Por 3 horas solamente, ¿ya? Acá, Jim has studied since last Monday. ¿Por qué? Porque lo ha hecho de nuevo, desde un punto en el pasado hasta ahora. No por un periodo de tiempo, sino que desde un punto en el pasado. He, aquí volvemos a los tiempos verbales. He, espacio, his car every weekend. Aquí también lo mismo, la pista era every weekend. Una acción que se realiza de manera continua, habitual, todos los fines de semana. Ya, por ende, era presente simple. Para el presente simple lo que tenemos que saber es que si está en tercera persona, como es he en este caso, se le agrega, dependiendo del verbo, una S, una ES o una IES. Como en este caso el verbo, según la regla, ¿cierto? Terminaba en SH, le agregábamos una ES. Por ende, obviamente esta era la opción correcta. He washes his car every weekend. Aquí, la keyword o la palabra clave era, decía, ¿cierto? He, espacio, espacio, some new shoes last month. Aquí la keyword era last month, el mes pasado, o sea, algo que pasó en un punto en el pasado. Por ende, como lo he repetido, ¿cierto? Es pasado. ¿Cómo debería ir el verbo? En pasado. Por ende, la opción, ¿cierto? Correcta era bought. Como es un verbo irregular, cambia completamente. He bought some new shoes last month. Aquí, I usually espacio for 6 hours a day, but I espacio for 8 hours yesterday. ¿Ya? Fíjense en la primera parte de la oración, I usually espacio for 10 hours a day. Eso es una acción habitual. Yo es lo que hago usualmente. O sea, todos los días yo trabajo 6 horas. ¿Ya? Por ende, la primera parte de esa oración debiese ir en presente simple. ¿Ya? De las opciones que tenemos, podría haber sido las únicas dos, estas o esta. Pero esta tampoco podría haber sido. ¿Por qué? Porque el verbo está con una S. Y cuando nosotros tenemos el verbo, perdón, el sujeto como es I, nosotros utilizamos el verbo en infinitivo. Entonces no debiese ir nada agregándolo ahí. ¿Ya? Estamos entre estas dos opciones. Eh, ¿Cierto? Y después sería, but I espacio for 8 hours yesterday. Aquí nos decía el tiro que era una opción en pasado. La segunda parte de la oración era, tenía que ir sí o sí en pasado. Porque estamos hablando de algo que sucedió ayer. ¿Ya? Entonces obviamente la mejor opción era esta, ¿cierto? I usually work, presente simple, for 6 hours a day, una acción que ocurre regularmente, but I worked for 8 hours yesterday. Algo que hice exclusivamente el día de ayer, una acción que fue en el pasado. ¿Ya? Así que esta era la correcta. Qué bueno que la mayoría también puso la correcta. Esta era fácil igual de confundirse, obviamente. Perdón, era el distractor,
pero acá imposible que haya sido con una S. ¿Por qué? Porque el sujeto estamos hablando de primera persona singular. Y recuerden que en presente simple cambiamos el verbo solamente en tercera persona. It, la 17 decía it, espacio, Jack's birthday 2 days ago. ¿Ya? Esta también la keyword era 2 días atrás, o sea, algo que ocurrió nuevamente en el pasado. Estamos diciendo it. ¿Cuál va con it? Is, ¿cierto? Pero en presente, entonces esa tampoco podía ser. Estamos hablando del pasado. Where, tampoco, porque esto es para solamente los you, we y they. Y I, no, perdón, para you, we y they. Y con it, I, he, she o it es was en pasado, el verbo to be. Entonces, obviamente, la opción era esa y qué bueno también que la mayoría la puso correcta. Esta era fácil de descartar las otras también. En esta, la 18 decía, Did she go to the cinema last night? También era fácil saber que estábamos hablando de en pasado. ¿Por qué? Porque decía did, eso ya nos indica al tiro que la oración está en pasado, porque el auxiliar este se utiliza solamente en pasado, y decía last night, también una acción, una keyword que nos dice que algo está en pasado. Y lo que había que saber acá era la manera correcta de responder. Está diciendo no, ¿cierto? She didn't. Era fácil también esta de saber. ¿Ya? Y qué bueno también que la mayoría la puso, no podía haber sido did, porque está negando, no podía haber sido aren't, porque está hablando de she, y she jamás va a ir con are, tampoco podía ser wasn't, porque en pasado utilizamos el auxiliar did. La única opción obviamente era esta. La 19, lo siento, la 19 decía it is, espacio, right now. Esta también era la keyword. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que saber que era algo que está pasando ahora mismo, o sea, al momento de hablar. ¿Qué tiempo utilizamos cuando nosotros hablamos, decimos algo que está pasando en el momento de hablar? Presente continuo. Por ende, la única opción era una que tuviera el verbo en ing. ¿Ya? Y qué bueno también que la mayoría la puso de manera correcta. Y la oración quedaba como It is raining right now. La 20 decía She, espacio, espacio, to most parts of the world. Ella, empecemos a descartar, jamás podría haber sido, digamos, are, porque she jamás va a ir con are, así que esa descartada. Podría haber sido esta, pero fíjense que acá el verbo está en ing. ¿Y qué tendría que haber dicho acá? Alguna keyword, algo que nos dijera que eso está ocurriendo en este momento. Ya, por ejemplo, she is traveling to most parts of the world right now. Por ejemplo, si hubiera dicho, esa hubiera sido una opción correcta. Esta no podría haber sido, ¿por qué? O sea, bien, estaba el auxiliar correcto, ¿cierto? Pero el verbo estaba incorrecto, estaba en ing, así que tampoco podría haber sido. ¿Por qué era esta? Porque era en presente perfecto. ¿Ya? Aquí estamos hablando de una acción que ocurrió en el pasado, ¿ya? Y que quizás no está definido el tiempo en el que lo hizo. Ya era como ese ejemplo de que decía, I have seen this man, I have seen this man, but I don't know where. Ya algo que estaba indefinido, algo que no sabemos bien dónde pasó, algo que no sabemos bien en qué momento ocurrió. Esto también porque tampoco nos está dando mayor pistas de en qué momento ocurrió. Ya solo sabemos que ocurrió, que ella lo ha realizado, que ella lo ha hecho. Ya entonces la opción correcta, ¿cierto? Era she has traveled to most parts of the world. Y acá, como les había dicho yo, tenían que ordenar de manera correcta las oraciones y lo correcto, ¿cierto? Era poner el sujeto como correspondía, luego el auxiliar si lo hubiera, la manera negativa, el verbo, etcétera, etcétera, y el complemento. ¿Ya? Y acá la mayoría puedo decir que también lo tuvo bueno. I have not seen you, I have not... La mayoría
correctas. Acá bien porque utilizaron una contracción. Esta, por ejemplo, you seen have not since you last Christmas. Eso no hay por dónde que se entienda lo que quiso decir. Ya, pero la mayoría de esas están buenas. Si hubiera habido un gráfico acá, también estarían la mayoría buenas. Acá sí puse una respuesta clave. Como les digo, estoy recién aprendiendo a usar esto, entonces quizás en unas me equivoqué y en las otras no. Pero acá lo correcto, la mayoría también la tuvo correcta. Ya cinco respondieron, we bought a new car. Acá fíjense que Google la separa, porque yo pongo una respuesta clave y si esa respuesta clave no es idéntica, me la separa, ¿ya? Pero en el fondo es igual estaría, bueno, we bought a new car, we bought a new car, también ahí solamente se equivocaron, digamos, en un error de tipeo. We bought a new car, we bought a new car. We is, eso ya está completamente malo, aparte de ahí arriba en la oración, en ningún momento decía is. We bought a new car y we bought a new car. Ya, la mayoría de estas también está correcta. Acá lo mismo, sí me parece como gráfico. Pero el orden correcto era, o sea, digamos la correcta, ¿cierto? Era, my teacher has been sick since last Monday. My teacher has been sick, esa está buena, muy buena, muy buena, bien, buena también. La mayoría de estas eh, no se equivocaron. Has been sick, le falta ahí. Has been sick. Ya, la mayoría de estas también están buenas. Lo que es muy bueno también y me deja muy contenta. Acá lo mismo, había que ordenarlas. La mayoría puso she has lived in Chile for 3 years. Estaba buena. She has lived. Acá lo mismo. Lived, she has in Chile for 3 years. Esa no hay por dónde entenderla. She has lived. Lo importante de acá era que tienen que fijarse. Como aunque suene repetitivo y quizá un poco latero. Auxiliar, tanto. Perdón, estoy hablando de sujeto, auxiliar, el verbo transforma, complemento, listo. Eso tengo que fijarme y de esa manera tiene que ir armada la oración. Si la oración está con los elementos que corresponden, la oración va a estar buena. She has lived, she has lived. Fíjense que lo separa acá incluso por errores de tipeo nomás, pero lo importante obviamente es que eso se considera bueno también. I have been called him for 3 hours. I have been called him for 3 hours. La mayoría, I have, ahí le faltó. I have called him. I have been called him. Aquí está cambiado. I have been. I have been. Ya, esa buena también. La mayoría las tuvieron buenas. Acá tenían que pedir permiso para algo informal. O sea, de manera informal, perdón. Aquí el mejor modal verb que podían utilizar era can. Ya, obviamente podían usar cualquier pregunta o pedir permiso por cualquier cosa. Lo importante era que utilizaran bien la estructura. Y acá está súper bien porque en la mayoría parten con el modal verb. Y están súper buenas. Can I use the bathroom? Can I go to the bathroom? Ahí se le faltó quizás por error. Pero la mayoría están buenas también. Obviamente eso queda a cada uno que yo lo voy a revisar. Acá estaba, era la que yo me equivoqué, que tenían que poner un número que no sé por qué quedó así la verdad la respuesta. Acá tenían que hacer un requerimiento de forma formal, ¿cierto? La mejor opción era usar could o might. Así que todos los que utilizaron could o might están buenos, obviamente siempre y cuando lo hayan hecho con la gramática correcta. Ya, este por ejemplo, no se podría considerar como bueno porque está el can. Ya, y el uso del can no es para hacer un requerimiento de manera formal. Ya, acá tenían que nombrar alguna habilidad
En pasado negativo, por ende debía haber sido couldn't o could not. Ya, la única que encontré buena de estas fue esta. I couldn't read when I was 4 years old. Yo no podía leer cuando yo tenía, perdón, 4 años. La única que está buena. I could not dance like yesterday. Ya, esa también podría estar buena. O sea, de hecho sí está buena. Acá le faltó solamente el not. I couldn't not. Porque recuerden que era decir una habilidad en pasado, o sea, ya sabiendo al tiro que era could, pero decía negative. Entonces tenían que agregarle el not. Acá debían hacer una sugerencia en negativo, entonces lo correcto era usar el shouldn't. You couldn't, I could have, you shouldn't be so lazy at work. Esta está excelente. Ya, si era al tiro una sugerencia, should, en negative con should not. Ya, esas eran como las pistas. Ya, esta era la idea, ¿cierto? De revisar esto. ¿Por qué lo hice así de manera general? Por dos razones. Una, porque como estaba recién aprendiendo a usar esto de los formularios, fue súper nuevo para mí y se lo vuelvo a repetir, fue un universo de posibilidades. No puse bien eso de los correos, entonces no, lamentablemente no puedo hacerles como una retroalimentación de manera eh, como personal, ¿ya? Pero para subsanar un poco mi error, voy a darles la posibilidad que en lo que queda de clase, después de que vean el video, porque nos van a quedar varios minutitos, puedan irme preguntando de las que tuvieron ciertas dudas, sobre todo en la parte de desarrollo, ¿cierto? Y yo ahí poderles dar un pequeño feedback de manera personal para el que quiera, digamos, esto solamente para ya cerrar absolutamente todo lo que nos quede con respecto a esto. ¿Por qué? Porque ya en la próxima clase, en la sesión 9 vamos a realizar una evaluación. ¿Ya? Tiene poco porcentaje, se lo vuelvo a repetir, pero les voy a dar esa opción de que puedan ir rellenando, o sea, perdón, rellenando, de que puedan ir aclarando todas sus dudas. ¿Ya? Va a ser como de manera excepcional solamente para subsanar ese error. Y lo quise hacer también así de manera general para que ustedes entiendan un poco también, si es que no lo conocían, el funcionamiento que tiene esto de los formularios. ¿Ya? Y para recalcarles nuevamente que ya no voy a recibir tareas con otros formatos, va a ser solamente así. Ya yo ya aprendí a usar los formularios de Google, ya me van a llegar su respuesta con los correos, va a ser una interacción mucho más, digamos, expedita y ya es muy complicado para mí estar revisando correo por correo, WhatsApp por WhatsApp, a menos que, insisto, sea una situación muy particular que ya la sepa el jefe de carrera, la sepa, ¿cierto? Todas las personas que tengan que ver con eso y que por ABC motivo no cuenten con conexión, se va a hacer una excepción y esas las puedo revisar así, pero a los que no, a los que tengan conexión, a los que no tengan ningún problema para poder usar esto, los que tengan datos en su celular, va a ser así, ¿ya? Obviamente yo no tengo cómo saber todas esas cosas, confío en su criterio y que no van a estar mintiendo con algo así, ¿ya? Así que eso, lo que queda de clase lo vamos a dedicar a resolver dudas, pero ya de manera más personal, ¿ya? Yo voy a estar conectada todo el rato al WhatsApp y al correo para que puedan ustedes revisar sus dudas de manera ya más personal y cualquier otra cosa que les haya quedado de cualquier materia pasada, este es el momento para preguntarlo, no hay un momento más adelante, ¿ya? Porque ya en la próxima clase, como les vuelvo a insistir, se viene la evaluación, ¿ya? Así que eso, espero que les haya servido la retroalimentación y espero que de verdad pregunten sus dudas y consulten ya absolutamente todo porque este es el momento. Así que eso, muy buenas noches y voy a estar atenta a cualquier duda que les surja. Muchas gracias.